¿Qué tal? Muy buenas noches. Les saluda su amigo Víctor Gumaro Correa Ortega para otro de los programas que tenemos de Canal Tributario MX sobre el aspecto que vamos dando continuidad, que es los tratados internacionales para evitar la doble tributación, sobre todo en algunos puntos pues que llega a una reflexión o llega a un tema muy importante de clarificar la aplicación, su interpretación en general de los tratados, en virtud de que hay que conocer que precisamente en principio los tratados internacionales pues están sobre todo propiamente en una jerarquía pues superior a las leyes federales, a las leyes nacionales o estatales, por jerarquía normativa y por propiamente supremacía que la Constitución indica en el propio artículo 133 de la Constitución, en referencia a que los jueces deben de estar aplicando precisamente pues las disposiciones de los tratados internacionales en que México sea parte. En el caso de tratados en materia tributaria, pues tenemos que el Estado mexicano pues tiene algo así de más de 50 tratados internacionales para evitar la doble tributación para efecto precisamente, pues primero para el tema de socios comerciales, después de protección a la recíproca de las inversiones y finalmente los tratados para evitar la doble tributación pues cierran de manera importante como un marco jurídico internacional, como diría yo, una fiscalidad internacional, reconocer lo que en las convenciones internacionales pues se pacta para efecto de pues que impuestos que tienen una aplicación, yo diría en un ámbito mundial, como sería en el caso de México, la ley de impuesto a la renta, por tener características precisamente de gravar la renta mundial en un sistema precisamente de tributación de renta mundial frente a otros que son unos sistemas de tributación territoriales, en los cuales pues no graban estos países la generación de riqueza fuera de sus territorios. Algunos otros híbridos como los esquemas que son no dom o no domiciliados, que es un esquema, un régimen fiscal que tienen algunos países para sobre todo establecer que tienen un régimen de tributación de residencia. Sin embargo, en algunos territorios pues mantienen un régimen especial para cierto tipo de contribuyentes, que de alguna manera también esto, voy a decirlo, es una competencia pues desleal en el mundo tributario, sobre todo porque pues es lo que se trata de prevenir. Aquellas jurisdicciones fiscales que tienen tasas de impuesto a la renta pues inferiores precisamente en las que se establecen en México de manera general. Sabemos que el impuesto de la renta corporativo tiene una tasa del 30%, sin embargo, precisamente aquellas jurisdicciones que no cumplen con ese 75% precisamente del impuesto sobre la renta que se causaría, se pagaría en México, el 22.5% sería, si consideramos en una simple regla de 3, el 30% de la tasa, y precisamente con una tasa menor al 22.5%, pues estaremos frente a regímenes fiscales preferentes, es decir, a ciertos regímenes en los cuales pues es una tasa baja de impuesto a la renta o nula, que pudiera ser también nula, en donde por como sistemas de tributación territorial pues precisamente afectan la competencia y lo que llamamos los paraísos fiscales. Por eso la función de los tratados internacionales para evitar la doble tributación es precisamente tener una norma convencional que de alguna manera regule pues aquellas rentas que de alguna manera tienen esa asignación convencional de una fuente de riqueza. Sabemos que las rentas, pues propiamente en el mundo de los negocios y del comercio, pues no hablamos precisamente de una figura jurídica que sea, vamos a decir, tan sólida como para decir, la fuente está regulada jurídicamente desde su nacimiento y su naturaleza jurídica, y no. Es un convencionalismo que los propios estados establecen de la fuente, porque en su ubicación geográfica no hay un efecto que digamos nace ahí y se distribuye en tales o cuales países que tienen ciertos efectos en la tributación de impuesto a la renta, en la tributación de la fiscalidad internacional, porque de alguna manera pues es unos conceptos centrales que debemos de desentrañar en ese sentido. Por eso las cláusulas
que se les llama autoejecutables o aquellas cláusulas que de alguna manera son como las que nos dan la introducción o la parte general del tratado, como conceptos tan básicos como establecimiento permanente, sus características, precisamente lo que son los elementos como sucursales, talleres, etcétera, que veíamos dentro de la concepción internacional cuando existe doble tributación. Y cuando tenemos esos elementos tan importantes, con un tema de globalización de las inversiones, con que un mexicano puede invertir, por ejemplo, en las casas de bolsas de Nueva York, de Singapur, de Japón, etcétera, pues vamos a tener precisamente empresarios de mexicanos produciendo algún tipo de renta en el extranjero y obviamente van a estar sujetos a un impuesto en el país de origen y posteriormente con la obligación tributaria que tiene México de declararlo en su anual, precisamente en su declaración anual en México, pero acreditándose, si encontramos en esta parte tan importante también de los tratados, los métodos de acreditamiento, el método de crédito precisamente de disminuir precisamente en este caso pues el impuesto realmente pagado, el realmente pagado en el extranjero y que siempre y cuando también con algunas limitantes que establece nuestra legislación de renta en México, pero poder acreditar también ese impuesto pagado en ese otro lado vamos a ir ya sea del mundo, un país vecino, etcétera, para que, pues bueno, el tema de nuestro ingreso sea grabado de manera que respete el principio de capacidad contributiva, que es uno de los elementos también centrales que la Constitución, en el artículo 31, fracción cuarta, establece que debe de cumplirse a cabalidad en la legislación secundaria. Por eso la importancia el día a día de conocer todos esos elementos de la tributación internacional y la manera en que se va a gravar los impuestos en un otro país. Así, si nosotros hacemos un ejercicio de derecho comparado, al momento de estar haciendo un comparativo de tasas de tasas de impuesto a la renta, pues vamos a encontrar precisamente que hay países que tienen tasas, sobre todo a nivel persona física o persona moral, algunos más bajas que las de México, en otros vamos a encontrar con tarifas, por ejemplo, progresivas para personas físicas que tienen pues un mayor rango, umbral, para gravar ingresos que van desde muchas veces del 0 al 45% en las tarifas para personas físicas, pero vamos a ir analizando dependiendo también pues los umbrales de ingreso, las deducciones o exclusiones familiares, algunos elementos que son muy importantes y que debemos de considerar en la legislación en la cual se obtiene la renta y donde se es residente. Y también conocer que hay algunos países también que tienen elementos para vincular o tener un nexo con alguno de los países, es precisamente el principio ya sea de ciudadanía, de residencia permanente y de residentes en el extranjero, que es la otra categoría que decíamos que están sujetos a retención y que es un punto muy importante que la empresa mexicana debe de conocer, que al tener una operación internacional, pues precisamente si está pagando a un proveedor extranjero, pues tendría que clasificar ese ingreso en el título quinto y hacer una retención en la fuente y enterarla al fisco mexicano, porque se trata de una obligación que de no hacer esta retención, pues precisamente hay una responsabilidad solidaria en la empresa mexicana por la contribución no retenida hasta por el monto que tenía que haber retenido, es la obligación que va a tener para el entero precisamente del impuesto a la renta en territorio mexicano, en el sistema tributario mexicano. Por eso la importancia de conocer tratados, de ver, por ejemplo, el tema, vamos a ver posteriormente dividendos, intereses, regalías y algunos conceptos especiales también que pueden darse en el mundo a nivel internacional y que hay que reconocer sus efectos fiscales en territorio mexicano, en el sistema tributario mexicano y sobre todo con la premisa de que los mexicanos debemos de contribuir al gasto público de manera proporcional y equitativa que dispongan las leyes y que señala precisamente nuestra Constitución, nuestra legislación secundaria y bueno, pues toda la aplicación normativa tiene que ir en ese sentido. Bueno, esperando que haya sido de utilidad la información, pues los espero para la próxima y les deseo muy buenas noches.